Este sí es el peluche. Este es el lincecito. De ahí ha salido el pelo de la grabadora. Lo vamos a poner. Oye, que ¿tú se aprovecha? Todo se aprovecha. Del lince todo se aprovecha. Ahí está. Ah, de ahí tu nombre de la cuenta. Sí. Ah. Mira, ahora mismo es muy adorable el plano. Estupendo. Vale, pues Muy llevamos- maduro, ¿no? Llevamos 1 minuto 20 grabando, ¿vale? Estupendo. Para- Muy bien. Bueno, pues le voy a dar ya. Muy buenas a todos. Hoy estamos en una entrevista muy especial porque esto es una secuela de una entrevista que ya hicimos hace tiempo en mi antigua cuenta de Instagram que quedó hackeada y era una entrevista preciosa, una de las mejores entrevistas que he hecho yo. No lo dudo. Tú no lo dudas. Pero bueno, si no sabéis quién es, tenéis que saber quién es. Este señor es Pablo Sánchez, que es experto en mozárabe y Bueno, que... experto. O sea, tú dices... Friki. Eso es humildad esta, sí, pero... Si no lo conocéis, él es el señor que tradujo... el señor que tradujo el Principito al mozárabe. O sea, El Principito y ahora Alicia en el País de las Maravillas. no jodas, tío. Lo más difícil del universo es... ¿Más que esto? Muchísimo más, Muchísimo porque más. Bueno, es más Alicia- largo para empezar, ¿no? Y todos son juegos de palabras en inglés ¡Oh, hostia! intraducibles. ¿Verdad? Intraducibles. Oh, ¿y Y, cómo lo has y hecho? poemas. Oh, pero ¿cómo lo has hecho entonces? Sudando sangre. ¿sabes? Y con Muy mucha bien. visita al terapeuta. Porque me iba a tirar por la ventana. ¿Sabes? Con muchísimo tiempo, muchísima paciencia. Gracias, COVID. Me diste más tiempo del. Lo sé. Es que tú dices gracias COVID, pero yo le tengo que dar gracias al COVID porque yo creo que sin el COVID yo no termino mi tesis doctoral No, ¿verdad? a tiempo. O sea, yo tenía que haber pedido una prórroga y no la pedí porque me salvó el COVID. Sí, O sea, a ver. la hostia. Gracias, es que no puedo decir otra cosa. Gracias. Al señor del laboratorio chino de Wuhan allí, que gracias por el Te murciélago. queremos. Te queremos. Bueno, entonces, este señor que dice ser solamente un friki del mozárabe, pero es un experto en mozárabe. O sea, si tú no eres un experto del mozárabe, no puedes traducir Alicia en el País de las Maravillas al mozárabe. Bueno, supongo, sí. Supongo. Vamos, primero, para empezar, para que nos ubiquemos en términos así un poco tuyos, ¿cómo llegas tú al mozárabe? Pues llegué por casualidad, yo de verdad que lo digo, yo pensaba que del mozárabe se conservaba, mira, me pongo en antecedente, mi única alusión al mozárabe en mi vida es que cada vez que mi padre, papá, perdóname por lo que voy a contar, cada vez que mi padre se quejaba de los catalanes, a ver, eso es así, yo le decía, papá, no te quejes tanto porque cualquier día Juanma Moreno va a decir que la lengua propia de los andaluces es el mozárabe y que llegaron los castellanos y impusieron el castellano y mi padre me daba la razón, que esto es lo mejor de todo, ¿sabes? Bueno, y una vez que estaba, lo típico que te metes en Wikipedia y empiezas a linkear y llega, o sea, estás buscando, ¿qué te digo yo? ¿Cuál es la capital de Brasil? Y de repente llegas al apareamiento de la rana toro africana y no sabes cómo has llegado hasta allí. Pues llegué por casualidad a la lengua mozárabe y yo pensaba que de la lengua mozárabe lo que se conservaba era lo típico, como el íbero. 4 topónimos, 4 préstamos al castellano y aluciné porque por un lado había muchísimos documentos del mozárabe, muchísimos glosarios, poesías, había muchísimos términos que se conocían porque habían pasado al árabe andalusí. Había tantísimos, bueno, había una primera reconstrucción del mozárabe que había hecho Federico Corriente y se habían establecido lo que eran los grandes rasgos de la lengua, que se parecía más al italiano que al castellano. Y claro, después de todo lo que le había dicho a mi padre, de decir, papá, se va a reconstruir el mozárabe, Venga. Christopher Nolan me metió, ¿sabes? El origen en la cabeza y dije, pues si no lo ha hecho Juanma Moreno, pues lo voy a hacer yo. A ver, Es la conclusión lógica. La No única puede haber conclusión otra. posible. No Sí, puede sí, haber sí. otra. Pues mi cerebro de no hay nada más osado que la ignorancia. Dije, bueno, pues como se conoce todo el vocabulario que hay, se conoce conjugaciones, no está todo documentado, pero con lo que ya se sabe, que eso ya se sabe cómo era el idioma, y en comparación con el resto de lenguas en la época, pues digo yo que en 2-3 meses
5 como muchísimo, ya está hecha la Real Academia de la Lengua Andalusí. 6 años, 7 años, ¿sabes? Es lo que pasa en estos casos. Lo que pasa en estos casos, Sí, claro. sí. Joder, Una pandemia, una gracias. pandemia, Sí. madre mía. Pero entonces, o sea, has dicho, parece una fuente bastante abundante de escritos en mozárabe, para Sí. empezar. En términos de, o sea, porque tú has traducido el Principito y además has escrito una gramática, si no Sí, mal recuerdo, sí, una sí. gramática del mozárabe. ¿Cuánto de lo que, por ejemplo, o sea, lo bueno del Principito, que es un texto bastante largo y que tú has tenido que manejar todo el vocabulario y has sido tú, ¿cuánto hay de proporción, o sea, lo que tú has reconstruido para esta traducción, por ejemplo, cuánto has tenido que deducir o reconstruir a partir de otras lenguas? El problema, sobre todo en un libro así, es que el mozárabe es una lengua que se extingue en el siglo XIII. Entonces, y esto se escribió en el siglo XX, ¿20 o XIX? Primera o Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Segunda ¿no? Guerra Mundial, sí. No, y la Primera Guerra Mundial también fue en el 20. También fue en el Esto 20. te acabo de decir. Hoy me lía con las dos repúblicas. Soy un genio. Vale. No pasa nada, se corta. Vale. No. Se me ha ido lo que estaba diciendo. Ah, sí, que Sí. el problema realmente que hay con cualquier lengua reconstruida que se extinguió es todo el vocabulario que viene luego de. Sí. Entonces, una lengua que estaba hecha para la casa, para el trabajo, para la Ya. guerra, para lo que es la vida real. Todo lo que no sea eso hay que reconstruirlo. Ya. Telescopio, aeroplano, Ya. imposible. Tiré, en vez de hacer neologismos, en este caso tiré de definiciones. Porque, por ejemplo, para utilizar, ¿qué te digo yo? Telescopio, tubo con lente para ver las estrellas. O Vale. para hacer las Guau. estrellas más grandes. Creo que me compliqué más la vida que lo que hubiese sido elegir un neologismo, ¿sabes? Que telescopio, bueno, pues telescopio se hubiese dicho igual, tampoco había que comerse tanto la cabeza. Pero bueno, ya Vale. que estaba, tenía tanto tiempo. Vale, y, o sea que en términos de gramática realmente no has tenido que reconstruir mucho. Tu problema principal ha sido más el vocabulario que la gramática o la sintaxis o... Mira, gracias a los cielos, del mozárabe estaba lo más complicado que podía ser de reconstruir, que eran las preposiciones y las conjunciones, Sí. estaban todas. Sí. Creo que de preposiciones faltaban 2 y de conjunciones no faltaba ninguna, solamente tampoco. Creo que es la única conjunción que Guau. no estaba así, tampoco. Vale. Y por todo lo demás, bueno, podías tirar de romancear la árabe Sí. o coger el etimo latino y ver la evolución. No hubiese sido muy diferente. O sea, un andalusí lo hubiese entendido. Vale, vale. Pero luego sí, lo más complicado, las conjugaciones verbales, Sí. porque de las conjugaciones verbales, las regulares, Ujú. estaban todas documentadas. Si no eran un verbo, eran otro. En otro, sí. Menos la primera persona del plural, que solamente, fíjate, solamente estaba documentada en la palabra ganado. Y menos mal, porque sí, joder, menos mal, porque ganado se decía en romance andaluz, en árabe andalusí, ganamu, Vale. ganamos. Y digo, Vale. gracias al que se le ocurrió coger en vez de coger el participio, que es lo que hemos hecho todas las demás lenguas, ¿sabes? Porque de no haber sido por ahí, tendrías que haber supuesto, y lo mismo me hubiera equivocado. Claro, Seguramente claro. me hubiera equivocado. Porque habría tirado de cómo se dice en aragonés, sobre todo en occitano, que es la conjugación verbal que más se parece, sin ninguna explicación así aparente, y me hubiese equivocado porque en Claro. occitano es am, sin la U final. Sí. Mm. Ah. Pero gracias al que se le ocurrió, Al que se le ocurrió, decir ganado, gracias. ganamos, ¿sabes? Qué fuerte. Bueno, esto, o sea, porque vamos a hablar un poco también de la clasificación de lo que sería el mozárabe. Porque es un caso muy interesante, porque claro, la gente, una persona que no sepa puede escuchar mozárabe y puede pensar en árabe. Pero nos va a tocar esperar a las campanas. Oye, yo puedo ser muy mamarracho en una entrevista. Ustedes me decís si me estoy pasando. No, Vale. está estupendo, está Es estupendo. que, a ver, yo parto de una base. Esto es explicarlos un coñazo. ¿Sabes? Esto puede ser súper aburrido si te pones en plan técnico. Entonces digo que mientras sea riguroso lo que estoy diciendo, Ya está. si el Ya es lo que envoltorio importa. es divertido, va a entrar mucho mejor. Ese es mi método de enseñanza. Ah, genial. Porque cuando fui a me dijeron, tío, no te cortes, córtate un poco, ¿sabes? Pero tío, en televisión todo es mentira. Me mandaron las preguntas y las respuestas. ¿Cómo?
En una entrevista te mandan las preguntas y las respuestas. Sí, y digo, bueno, pues para eso, Entonces, ¿qué coño hacéis? para eso que hubiese sido el cámara, no lo podéis delante. O sea, que lo que quieren es simplemente que seas tú con La tu persona, nombre. la persona, sí. Pero que la respuesta sí, es... más que nada me imagino yo que es por tema de influencer. Vale, vale, Te cogen al influencer para que tire en redes sociales. vale. No está mal pensado. Vale. Pero vamos, yo diciendo, porque me dice, oye, que la entrevista va a ser sobre poesía homoerótica andalusí. ¿Tú sabes del tema? Y yo, yo, vamos, no vi yo a por los cojones, ¿sabes? Y digo, vamos, que llevo soñando con este momento, mamona. O sea, me empieza a seguir lo que hacen los contenidos. Luego me empezó a seguir uno de varios de los presentadores. Luego el director, luego el guionista. Y yo diciendo, venga. Y digo, ven, pero ya. Sí, por favor. Y además que me hacía, era, no quería reconocerlo, pero era de todo lo que me podía hacer ilusión en la vida, era salir en el y además era el primero en el Museo de que yo sé que sí, dentro de lo que es el Twitter cultural, Sí. es el sueño de todo, el sueño húmedo de todos los tuiteros y del te cuento, ¿sabes? Digo, he sido yo, cabrones. Malafaca. La hostia. Esto no está grabado, ¿verdad? No, de hecho me parecería que sería el clip perfecto para el final del vídeo. Como Sí. tomas falsas y Exactamente, tomas falsas y ya Yo creo está. que sería el clip perfecto para acabar el Exactamente. vídeo. No Y aquí, pasa nada. para acabar, Malafaca sé que es la cosa, pero lo demás de... para acabar con el clip, o sea, con la entrevista y con mi carrera, ¿no? También todo junto. No pasa nada. Bueno, paso Vale. entonces retomamos. Íbamos a decir, para tener una idea de la clasificación del mozárabe, porque el mozárabe, eso, a cualquiera que lo escuche sin saber se puede perder un poco. Primero, ¿cuál sería la clasificación del mozárabe y su lugar dentro de las otras lenguas romances, ¿no? Porque es una lengua romance. Sí, es una lengua romance, pero es muy complicada en ese aspecto, porque no está linkeada con ninguna de las demás. El gallego, por ejemplo, es de la misma subfamilia que el castellano. El catalán es de la misma subfamilia que el occitano y que el aragonés. El mozárabe de nada. Vale. O sea, no tiene relación directa ni con el castellano ni con el catalán, pero tampoco con las lenguas, por lo que sabemos, de lo que fue el romance africano. Tampoco con el romance africano. Tampoco. Y además, mira, el ejemplo. La palabra 7 está documentada en el romance andalusí, era Shepti. Vale. Y Ceuta viene del romance africano, que también de la palabra 7 Vale. evolucionó de una manera completamente diferente al andaluz. Vale. Y se sabe que, bueno, por lo que se sabe del romance africano, era que estaba relacionado con el de siciliano, perdón, con el sardo. Con el sardo. Mm. Vale. Pero, o sea, entonces, claro, eso da un problema, que las pequeñas lagunas que nos quedan en mozárabe no tienes de dónde tirar. Claro. Entonces, no hay, o sea, ¿qué es lo de las lenguas romances, qué es lo más parecido que te has encontrado? Gracias a Alá, en este caso, lo más Sí. parecido es en la conjugación Sí. del occitano y del aragonés. Y Vale. gracias a eso, sobre todo, las lagunas en la conjugación de los verbos irregulares, Sí. ha sido más fácil sacarlo. Vale, porque los verbos, o sea, para ir un poco, sí, es un poco rollo meterse en la parte Sí. gramática, pero a mí me parece que es la parte más fascinante, ¿no? Porque, o sea, es extraño, ¿no? Que no tiene conexión con no No. está dentro de la rama con ninguna. No es de las otras ibero-romance, romances, no es occitano exactamente. romance, no es el romance africano, no, es una isla Vale. en sí misma. Y claro, tú que has reconstruido, o sea, que has escrito textos sobre el tema, es que es muy fuerte trabajar con una lengua que está muerta, que no le puedes preguntar Claro. a nadie. Y claro, ¿de dónde tiras si no tienes ningún pariente cercano exacto? Y entonces, o sea, y me parece extraño que además lo que me dices es que no tampoco, o sea, uno se hubiese imaginado que como era el mundo, yo qué sé, del Imperio Romano tardío, Sí. o que tuviese a lo mejor semejanza con el romance africano, ¿no? Y tampoco, Tampoco, ojalá. tampoco nada. Bueno, no. Y sorprende lo que dices de que cómo se parece más al occitano que a una lengua peninsular, ¿no? O sea, es muy raro. Es muy Claro, raro. sí, sobre todo porque el occitano no se formó en el norte de España, se Claro. formó en el sur de Francia. Pues las conjugaciones verbales se parecen más a esas que a las de cualquier otra lengua. Que es Pero menos mal. Menos mal. Claro, claro. Y en términos después
porque, o sea, una de las cosas del mozárabe es que ¿hay alguna fuente mozárabe que esté usando alfabeto latino o todas son o todas son con alfabeto hebreo y alfabeto árabe? Mira, el alfabeto latino se utilizaba para el latín, pero por una razón, y es que los andalusíes nunca pensaron que romance y latín fueran lenguas diferentes, o por lo menos al comienzo. Vale. Pensaban que se escribía en latín, se pronunciaba en romance. Entonces solamente escribían lo que era romance fonéticamente, para eso tiraban del árabe o del hebreo. Es curioso, es curioso. Es que, o sea, ellos, o sea, te pregunto, porque yo no creo que ellos llamasen a su lengua el mozárabe, o sí lo llamaban. No, lo llamaban, al comienzo lo llamaban, bueno, esto os va a reventar la cabeza lo que voy a decir, este es el pepinazo del siglo. Al comienzo lo llamaban latín, tal cual, pero sobre el siglo XI, siglo XII, lo llamaron, redoble de tambores, español. ¿Cómo os quedáis? Español, la primera lengua en la historia a la que se le llama español. Bueno, español es una palabra occitana, ¿sabes? Que esto es lo mejor de todo, que el topónimo español ni siquiera en castellano, ni siquiera es en castellano. En castellano, sí. Sería, bueno, lo dicen la arabización de la palabra, que es hispanilla, Sí. que si empiezas a cocinarlo, ¿de dónde viene el romance? Sea span. Sí. Pero vamos, span viene de hispano, Claro. español. Es curioso. Qué fuerte, o sea, que ellos llamaban hispanilla. Sí, hispanilla a la lengua romance. A la lengua romance. Entonces, o sea, intuyo que en algún momento entendieron que eran dos lenguas Sí, ya diferentes. O sí, sea, hay un texto de Al-Idrisi, Ujú. del libro de Ruggiero, del rey Rogelio II, creo que era, de Sicilia, Rogelio II, sí. en el que está explicando cómo se dice a determinadas plantas en todas las lenguas que se hablaban en al-ándalus. Vale. Y dice, por ejemplo, cómo se decía una lengua en árabe clásico, cómo se decía en árabe andalusí, cómo se decía en latín y cómo se decía en romance andalusí, claro. en hispanilla, Claro. en español. Wow. Es muy potente, es muy potente. Es la hostia, Mm. Wow, ok. Vamos a ver, entonces. ¿Cuánto había? O sea, porque han mencionado, o sea, es un pequeño inciso, pero me parece que es interesante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿había mucha diferencia entre el árabe estándar, digamos, y el árabe andalusí? Sí, pero como todo, no había un árabe andalusí. Al final todas las lenguas es un conjunto de variaciones. Entonces, el árabe que se utilizaba, se conoce bastante bien el árabe andalusí, porque en al-Ándalus fue el que se utilizó para la escritura. No se tiró principalmente del árabe clásico, sino de la modalidad propia. Claro, es Vale. que piensa que pillaba, o sea, al-Ándalus pillaba como muy lejos de todo. Claro. Sí. Entonces, más o menos hasta los almohades, porque hay incluso quien dice que hay que dejar de hablar del andaluz con la invasión almohade. Sí. Bueno, no sé hasta qué punto, pero sí da la sensación de que ese mundo único, Sí. esa orientalización extrema del mundo visigodo desapareció con los almohades. Y sí que se perdió la identidad propia de lo que había sido al-Ándalus como tal, para ser ya una provincia más de un imperio del Magreb. Bueno, pues hostia, no sé a qué venía esto. Perdonad, no sé a qué venía. No, te estaba preguntando lo de la diferencia entre el andalusí y el... Sí. Eso, sí. Pues se utilizó el árabe andalusí de Córdoba Ujú. para utilizarlo como lengua estándar, como la modalidad de prestigio, que era la modalidad que se utilizaba en todos los textos. Y con el romance andalusí pasó lo mismo. Se Vale. tomó la modalidad de Córdoba para escribirse en todo el andaluz. De Vale. hecho, donde más se escribió romance andalusí, que esto es maravilloso, fue en Tudela. Que dicen, ¿vale? O sea, no, pero tiene sentido lo que has dicho, porque claro, has dicho que se parece mucho al aragonés y... Ah, mira, visto así, sí, ¿tiene sentido? sí, pero sabemos que en la marca superior del andaluz ya se hablaba una lengua de transición de lo que eran las lenguas del norte y el andalusí. A lo mejor un gaditano no terminaba de entender a alguien de Tudela hablando los dos en su propio romance. Sí, Pero sin embargo, a la hora de escribir, sí que escribían exactamente igual que se escribía en Córdoba. vale, porque habían cogido ese... Eso escritura es, de utilizado referencia. como esa especie de, Vale. de coiné. Vale, y o sea, entramos aquí en temas así del lenguaje. Primero, temporalmente,
¿cuál sería el primer documento que tenemos de mozárabe y cuál sería el último que tenemos? El primero es maravilloso. El primero Venga, también. sorpréndeme. Redoble de tambores. Abderramán III diciendo culo. Si es que es imposible no amar esta lengua, es que es imposible no amarla. Mirad, hay un documento, sí, es maravilloso, en el que jugaban los andalusíes en la corte el poeta empezaba una poesía y el califa tenía que terminarlo. Bueno, pues, maravilloso, el poeta terminó la frase diciendo, y ella dijo, que sea cool, en árabe, ella dijo y respondió, Abderramán III, su culo, su cool. Entonces, claro, todo el mundo se descojonó, normal, Vale. ¿sabes? Pues el primer parlante del romance fue documentado, era Abderramán III, con lo cual podemos ver que era la lengua que hablaba todo al andaluz. No era algo que hablaban los cristianos, como puede parecer por el nombre de la lengua mozárabe, sino que era la lengua de uso común. Pues lo primero fue Abderramán III y lo último que se conoce escrito es por Maimónides. Maimónides. O sea, es que es increíble, o sea, vaya dos testimonios completamente de VIP. Wow. ¿Y qué tenemos de Maimónides? O sea, Maimónides, el romance que escribe Maimónides, ¿él utiliza alfabeto hebreo Sí, el alfabeto hebreo. para escribir el...? Pero es que el alfabeto hebreo se adapta bastante bien al romance. Sí. Sí, el árabe es una locura. De hecho, se conoce el romance andalusí gracias a que se escribió en alfabeto hebreo. Sí. Sí, se adapta muchísimo mejor. Gracias a que se había hecho en hebreo, dijeron, oye, y todas estas galimatías que no tienen ningún sentido aquí en árabe, ¿será romance? Y ya empezaron a ver y si era romance. Vale. Pues se acaba de descubrir hace nada unos documentos, es que gracias Maimónides, un documento de Maimónides que era palabras en árabe, palabras en hebreo y su equivalente en romance. Wow. Sí. Wow. Lo que pasa... ¿Palabras de qué? Por curiosidad, si lo sabes. Sí, colores, sabores, Wow. comida. Lo que pasa es que casi todo lo que escribe ya estaba documentado. Vale. Solamente, a lo mejor, ¿qué te digo yo? El color azul, no es- Sí. ya había un azul documentado y con Maimónides se documenta otro, pero claro, a lo mejor se estaban refiriendo a tonos diferentes de azul, eso ya Claro. no podemos saberlo. Vale. Y también acciones, pero las acciones, los verbos que se documentan o se sabían ya documentados o se intuían. Por ejemplo, se intuía que los andalusíes decían manjar, a comer, y él lo ha confirmado. Vale. Y ceder, para sentarse, y también lo ha confirmado. Vale. O sea que al fin y al cabo lo que ha confirmado era cosas que había ciertas... Sí. Porque por ejemplo en textos latinos escribían manducare en vez de dere. Entonces si escribían manducare era porque manjar, esto es una culturetada, ¿sabes? Pero era porque manjar tenía que decirse que la evolución en romance tenía que decirse. Pues Vale. en efecto se decía. Vale, qué chulo. ¿Sí? O sea, Abderramán III, siglo IX, hasta Maimónides, siglo 12, 13, principio del 13. Hay mucho cambio, o sea, tú notas, tú que has trabajado esto, hay una evolución fuerte Sí, en esos sí. 400 años. De hecho, lo que pasó es que, como se hablaba en el norte, empezó Sí. a comerse como se hablaba en el sur. Y al final, los últimos textos que hay de Maimónides, ya en el infinitivo, la vocal final se había perdido. En el romance andalusí cerraba las vocales finales, no decías, que te digo yo, amare, decías amari. Sí. Todo eso se perdió, se empezó a decir amare, como en el norte. Vale. Sí, las vocales, las consonantes dobles se perdieron, se hacían simples. Todas las cosas que suenan más castellano, más aragonés, más catalán, empezaron a comerse como se decían las cosas. Ese punto Sí. distinto, ese punto que tenía de singularidad del romance andalusí, que sonaba más a rumano, a italiano, al final se terminó iberizando. Vale. Y seguramente de no haber llegado a los almohades y de haberse conservado a Sí. día de hoy, sería una lengua mucho más parecida al castellano, al catalán, al gallego, de lo que era en inicio. Vale. Entonces digamos que lo último que tenemos es Maimónides y
y hemos dicho, no ha, o sea, cambia la lengua bastante a lo largo Sí. del tiempo. ¿Qué te iba a decir yo? Lo tenía en la cabeza y se me ha ido. Tú has cambiado un poco la historia de los estudios del mozárabe, o sea, porque tú has usado la lengua como no la ha usado nunca Sí. antes nadie, o sea, aunque no hayas hecho ningún descubrimiento así gramatical acojonante, pero sí que has cambiado la historia de El los, uso. de los estudios y el uso. Yo recuerdo, o no sé si esto lo soñé, igual lo he soñado, yo creo que no, tú llegaste a participar en una serie de animación o algo de esto, haciendo los diálogos en mozárabe o algo de eso. Era un proyecto, Sí. se reconvirtió a cómic Ujú. y no le ha interesado a ninguna editorial. Vaya por Dios. Sí, pero lo venderemos. Hacemos un crowdfunding un día. Mira, pues no es mala idea. Eh, No, yo quiero que vengan y me supliquen que me lo quieren editar. O sea, a ver. No, yo no quiero crowdfunding, no, yo quiero que la Hombre. editorial me suplique. Por supuestísimo. Y ya le diré yo que no. ¿Cuál era la historia del cómic? La historia era, cogí un pequeñito cuento que salía en el de la matrona de Efesos, que sale en el de Camerón, de Petronio, y lo reconvertí al mundo andalusí, quitándole toda la parte misógina, que es, no sé, el 99% de Petronio. Y O sea, poniendo- pero ¿el de Camerón de Petronio o el satiricón de el Petronio? satiricón, perdóname, el satiricón, sí. Sí, pero el de Camerón es igual de, Es igual de misógino. igual de O sea, que misógino, para el pero caso bueno, sí es igual, para el sí. caso. Vale. Y habías hecho eso y estabas escribiendo los diálogos también. O sea, lo que a mí me sorprende, porque claro, tú puedes decir, he escrito un libro de gramática del mozárabe y tratar el mozárabe como una lengua muerta más Sí. y tenerlo, pero tú le has dado una vuelta más y lo has convertido en una cosa activa. Claro, yo digo, tengo un juguete, los juguetes hay que jugar con ellos. Entonces, pues para eso sirven. Vale, vale. Y entonces, claro, es que, o sea, es muy interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que, o sea, es verdad que, por ejemplo, hay frikis del latín, hay frikis del griego clásico, hay frikis del sánscrito, que hacen cosas en sánscrito, igual que hay frikis del latín. ¿Tú te ves hablando, o sea, hablando como de manera fluida el mozárabe en algún momento? ¿O lo hablas? ¿O podría...? No, tendría que pensarlo, pero hay una persona que es todavía más friki que yo, está escribiendo un cantar de gesta. Un cantar de gesta en romance andalusí. ¡Wow! Sí. ¡Wow! O sea, el maestro, o sea, el aprendiz ha superado al maestro. O sea, esto es lo de matar al padre, pues tal cual. O sea, hay un discípulo tuyo por ahí que Sí, te me ha superado. O sea, Wow. a sus pies. Impresionante, impresionante, o sea, la hostia divina. Ha traducido varias leyendas de Becker, ha escrito leyendas a lo Becker en mozárabe y ahora, ya te digo, un cantar de gesta. Pero cuando me dice, llevo ya como 8 millones de versos, y digo, pero tío, pero bueno. Pero ¿algún día podríais hablar en mozárabe los dos? Sí, lo que pasa que, a ver, pasa una cosa, el mozárabe, si no hay una necesidad, no se va a resucitar. Sí, Claro, esto no es el hebreo, sí. que apareció el Estado de Israel que necesitaba una lengua que articulase el Estado. Si eso no pasa, o sea, eso no va a pasar. Entonces se va a quedar... Yo creo que subestimas un poco la historia, porque yo te recuerdo que hay muchos frikis del latín, y te recuerdo que hay círculos latinos donde la gente queda para hablar en latín, y que hay círculos muy numerosos, ¿eh? O sea, el Círculo de Madrid, por ejemplo, la última vez que yo fui al Círculo Latino de Madrid había unas 10 personas y todos hablábamos en latín. O sea, yo he ido a círculos y he hablado en latín con Es más gente. friki que yo. Yo soy Sí. tan friki como tú. Sí, Yo no he sí. escrito cantares de gesta ni nada, ni he traducido El Principito a esto, pero soy friki. Ya También. veo. Entonces, yo creo que subestimas el poder de la voluntad de la gente. Y si hay grupos de frikis que se juntan para hablar en latín, y en España por lo menos hay 3 o 4 círculos latinos de gente friki que se junta para hablar en latín, te puedo enseñar mi grupo de WhatsApp donde hablo latín con gente, o sea que no pasa nada. Yo creo que si te pones, lo puedes hacer. Claro, vale. Llamamiento. Necesitamos frikis. Call for papers. Sí. necesitamos a frikis. Frikis para hablar en mozárabe. Por favor, contactar con nosotros.
Sí, lo apoyo. Exactamente, yo creo que se puede conseguir, ¿eh? Yo creo que se puede conseguir. Sí, lo que pasa es que es verdad que de momento es una cosa de que somos muy poquitos. Sí. Cuando te digo muy poquitos, creo que somos 3, ¿sabes? Sí, 3, no somos más. Más. Más frikis. Venirse. Te has planteado, porque o sea, tú tienes la gramática, tienes esto, tienes tienes la traducción de Alicia que estás haciendo, has trabajado en el guión para el cómic ¿Sí? tal, y tu amigo está escribiendo o sea, ¿os habéis planteado, tú o tu discípulo, os habéis planteado escribir un manual de mozárabe, pero al estilo de cómo se estudian los idiomas hoy día? O sea, que no Sí. sea una gramática, sino que sea rollo, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es tal, y que sea como los textos estos típicos, así Sí. que cuando estudias alemán o cuando estudias inglés o lo que sea, ¿no? Sí. Pues, y hace, yo qué sé, pues audios con las grabaciones y tal, Oye, pues- como un manual de idiomas normal y corriente que usas en la escuela. No, pero es una idea maravillosa. Oye, te la plagio. Para ti, te la regalo. Sí, me parece fantástico. Porque, claro, es que o sea, yo leo gramáticas, pero porque yo soy el friki, yo tengo una gramática del copto sagídico ahí que me encanta y... El copto lo han resucitado. No jodas. Y hay 30 personas que lo tienen como lengua materna. Y yo, estamos tarde, ¿eh? O sea, Sí, vamos sí, tarde, sí. o sea, ya nos están... O sea, si hay un grupo de 30 personas hablando copto sagídico, ¿cómo que nada más que hay 3 de mozárabe? Esto no puede ser. No. Sí, esto no puede le ser. estamos haciendo mal, le estamos haciendo mal. Un puñado de egipcios no Sí. pueden ganarnos a esto. Esto no... Aquí no. orgullo mozárabe. Madre mía, o sea, que te lo puedes plantear realmente. Sí, no y es lo ninguna vemos. mala idea. Oye, de hecho me ha encantado. Me voy a Porque poner. yo creo que es mucho más fácil hacer una cosa así que hacer, por ejemplo, o sea, yo tengo una colección de principitos, este es el principito número 19, una cosa así, y claro, tú lees y entonces tú puedes aprender muchas cosas leyendo, pero no es lo mismo Claro. a cuando tienes un manual de aprender idiomas, de estudios como se compra un manual para aprender español o un manual para aprender inglés, ¿no? Y entonces, claro, aquí tú puedes deducir el vocabulario y tal, y deducir la gramática, y es como de leer, que no es tan difícil de leer, de hecho, yo creo Sí. que es bastante parecido al español como para no necesitar mucha ayuda, pero... Claro, no es lo mismo a tener, Claro. A tener un manual de aprendizaje con el que tú puedas evolucionar y crecer en la lengua y en el uso, ¿no? No, pues la idea es fantástica. Porque yo creo que si quieres aumentar de 3 A 4. subir decimales, o sea, subir por lo menos de los decimales. 3,5. Yo creo que te haría falta hacer algo así. Pues te lo compro, ¿eh? Y Saca vamos, para Take My Money. por ejemplo, yo creo que, y además estaría en hacer, por ejemplo, que yo creo que es una parte esencial del idioma, ¿no? Porque claro, tú tienes, si no habéis comprado, comprároslo, porque está muy chulo, y viene con una parte fonética donde os explica, digamos, cómo se pronuncian las cosas, y entonces tú puedes leerlo esto en voz alta, y entonces te haces una idea muy buena de cómo sonaba el idioma. Además, siendo una lengua romance, la fonética no tampoco- dista sí. mucho de Sí eso, que es ¿no? verdad que la fonética para un castellano parlante es más complicada, porque el castellano perdió muchísimos fonemas. Le sería mucho más sencillo un catalán, a un catalano parlante, sí, porque por ejemplo tiene la L para tal, la ya, vale. tiene la Y, tiene un montón de sonidos que se han perdido en castellano. Pasa que tú y yo hablamos una modalidad del castellano que ha creado muchísimo más fonemas, pero Vale. ninguno de los que tenían mozárabe. Lástima. No se puede tener todo. No se puede tener todo. Sí. Pero lo que es el castellano propio, el castellano estándar, pues puede tener como 5 o 6 fonemas menos de los que tenía el romance andalusí. Sin embargo, el portugués y el catalán los tiene. Vale. Entonces vale. hay que irse o arriba o al oeste para que a alguien realmente no le costara pronunciarlo bien. Vale. Mm. Habíamos hablado también y tú querías comentar los poemas. Sí, pues una editorial de poesía quiso crear la primera compilación de poemas en prácticamente 1000 años en romance andalusí. Wow. Es histórico, es algo histórico. Es histórico, es Sí, histórico. sí. Wow. Bueno, porque las primeras poesías, porque este es muy fuerte, o sea, una lengua que se ha documentado en parte que de todas las lenguas que han pasado por la península ibérica, fue la primera en desaparecer, de las romances. Bueno, pues fue la primera que hizo poesía, Wow. los primeros poemas.
de toda la lengua romance, de todo italiano, español. Pues antes se les adelantó el romance andalusí, las famosas hachas, que se estudian en literatura castellana, cosa que no tiene mucho sentido, pues claro, es que no existe literatura todavía. Todavía. Todavía no existe literatura mozárabe, poco a poco. Pues son los primeros poemas que se han escrito en ninguna lengua romance. Y querían que 1000 años después de que se escribieran los primeros, hacer una compilación de nuevos poemas en romance andalusí. Wow. El 90% de ellos son de mi amigo el friki, el que te digo que está escribiendo Cantar de Hecha, que vamos, dijo, esta es la mía. Claro. Se ha quedado solo. Wow. Hay entonces iniciativas un poco para Sí, que sí, esto, sí. Sorprendente. Surja un poco, ¿no? Sí. Es que me parece que es una etapa que yo creo que es muy desconocida porque hay mucha gente, o sea, en esto, o sea, en el tema de Al-Ándalus, metiéndonos un poco en general al tema de Al-Ándalus, te encuentras o al castellano mesetarian que piensa que Al-Ándalus no es historia de España, o a todo lo contrario, que es el superandalucista que dice que él es descendiente de los moriscos y que Andalucía, Al-Ándalus, centro de cultura y tal, y entonces es como... Es muy complicado, Es muy complicado, y entonces esto yo creo que es un episodio que se queda un poco perdido dentro de esa batalla, porque hay también mucho islamofílico también que proyecta el islam y que ve al Andaluz como... en fin, hay muchas, está creando muchas singularidades. Decía Anaïs Nin, vemos lo que somos. Y es verdad, vemos lo que somos. El típico nacionalista español de España, una sola lengua, el castellano, España es un país católico, monárquico, va a ver el pasado como él quiere. Sí. Va a reflejarse a sí mismo en el pasado. El que, en todo lo contrario, el que no le gusta la historia de la Iglesia Católica, el que no se considera, va a ver al Andaluz como a él le gusta verlo. Y al final, el problema que tiene la historia es esa, que estamos continuamente creando historias nuevas, historias paralelas, según somos nosotros mismos. Sí. Según vemos, entonces, y más, el tema del Al-Ándalus es complicadísimo justo por eso. Me acabo de leer un libro escrito por un católico castricante, se llama Al-Ándalus y la Cruz, y claro, te está tratando de qué malos son los musulmanes, no hay nada bueno en el Islam, y coño, qué buenos son todos los cristianos. Buenísimos, todos. Y dice, vamos. ni lo uno ni lo otro, ¿sabes? Pero claro, está viendo el pasado, Sí. como él se ve a sí mismo, como él quiere, con lo que Sí. él quiere identificarse. Pero eso lo pasa a todos. O sea, Sí, eso nos pasa a todos, y yo creo que si hay un problema que tiene la historia como rama del conocimiento en general, es que se presta tanto a tu propia narrativa identitaria y a tu propia... Bueno, ya he llegado aquí. Adiós. Además parece que como estamos hablando de nacionalismo católico y todo eso, parece que nos ha querido contar, ¿sabes? Protestando aquí el tío. Sí, sí. Que la historia, el problema que tiene es que se presta demasiado a lo que tú has dicho, ¿no? Lo vemos como nosotros queremos, nuestro propio tiempo, o sea, en cada periodo de tiempo, en el Renacimiento, en el Barroco, cada uno ha querido ver en el pasado lo que quería, ¿no? Sí. Y ha creado su propia narrativa y ve aspectos de la historia de manera diferente en cada tiempo, ¿no? Entonces, es una cosa, la gente es... muchas veces, no sé, no entiendo, ¿no? Yo estaba un día hablando una vez con un señor y hablábamos de esto, es que objetividad en la historia, ¿no? Dice, claro, pero es que objetividad en la historia, o sea, ¿cómo narras la historia? O sea, ¿cómo puedes narrar hechos objetivos de la historia y cómo puedes, o sea, eso cómo es? Frases cortas y decimos, Mehmet estuvo aquí tomando café. Sí, y al final creo que el historiador tiene un punto de director de cine. Sí. Cuenta la historia que quiere contar y no cuenta las demás. O sea, Sí. no es que esa historia, lo que esté contando, no sea cierto. Sí. Es que está eligiendo esa y no todas las demás. Y cuando
está enfocando, está encuadrando una cara, un plano general, está decidiendo lo que el espectador quiere que vea en ese momento. Eso no significa que no sea cierto. Lo que pasa es que quiere centrarse en eso, obviando todo lo demás. Y cada vez lo tengo, yo creo que todos los historiadores serían muy buenos directores de cine, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que serían, no sé si directores de cine, pero son buenos narradores. Porque yo creo que la capacidad de los historiadores es el narrar. Los buenos historiadores son grandes narradores. Eso yo creo que sí va por ahí. De hecho, muchos son también novelistas. Sí. Eso da un poco de miedo. Da un poco de miedo, da un poco de miedo. Pero sí es verdad, es lo que tú dices, ¿no? Escribimos un libro de historia y siempre queremos ponerle nombre y apellidos. Y entonces, claro, historia de Al-Ándalus y le ponemos en el subtítulo campesino, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y escoges qué quieres ver. O perspectiva de no sé qué. Y pones perspectivas y estás escogiendo lo que quieres que el espectador entienda. Claro. Y muchas veces, claro, obvias muchas cosas, ¿no? Y así... esto salió con el tema de lo del nacionalismo, ¿no? Y claro, es que hay... me da pánico un poco cómo lo disparado que está el nacionalismo ahora, cómo se ha disparado el nacionalismo en los últimos 10 años y cómo ya, o sea, la multiplicidad de perspectivas está... haciendo que no haya una narrativa única en la que todo el mundo esté de acuerdo. Sí, y hay un nacionalismo al que le tengo especialmente manía, pero simplemente por una cosa, porque no se considera nacionalista. Señora Rocabarea, usted es nacionalista, créame, es muy nacionalista, aunque crea que no, lo es. Hágame caso. Es que es tremendo, pero es una cosa además que no está pasando en España solo, o sea, que es una cosa que en los últimos 10 años es que está todo muy por los aires, ¿no? Sí, de hecho, mira, tengo un amigo que es norteamericano y que me está contando que al principio a él le chocaba lo que pasa con el tema de los símbolos nacionales en España, que están asociados a la derecha cada vez más, pero claro, es que ya no existe derecha e izquierda, es que ahora parece que solamente existe extrema izquierda y extrema derecha, todo se está escorando, todo es la simplificación del discurso, qué horror todo. Pues sí. Me estaba contando que está pasando ahora algo parecido en Estados Unidos con la bandera, que se la han apropiado la extrema derecha y que ahora lleva la bandera norteamericana, que siempre se ha visto en todas las películas, claro, toda esa simbología del norteamericano siempre con la bandera, que ya el no nacionalista o ultranacionalista, pero es que claro, es que ya no hay diferencia entre el nacionalista y el ultranacionalista. Qué horror, ¿sabes? Está evitando los símbolos nacionales para que no se le considere automáticamente, pero bueno, no, en cierto modo, una persona de derecha republicana nunca iba a salir con la bandera republicana, porque automáticamente se va a pensar que es de izquierda. Que al final... Sí, es que son las cosas estas absurdas de la historia, que la gente no se acuerda que en el bando republicano había también gente de derechas. Claro. que no era todo se ha llevado a la parodia. Es que se ha llevado a la parodia. No, es tremendo. O sea, esto es otra entrevista ya diferente. Hemos entrado en otra entrevista ya. Pero mira, hablando de nacionalismo, cuando se descubrió el romance andalusí, fue a finales del siglo XIX, en un movimiento nacionalista español en efervescencia. ¿Efervescencia está bien dicho? Sí, claro, bueno, sí, en mozárabe estaba bien dicho. Claro que sí. Exagerado. Entonces, ¿qué pasa? Que los moritos hablaran una lengua romance les jodía por completo el discurso de los invasores, claro. Y sabe que llegaron a España y los españoles estuvieron luchando por recuperar su tierra durante 700 años. Vale, pues hicieron una jugada maestra. Francisco Javier Simonet, que fue el que lo hizo, el que le puso nombre a la lengua, dijo, da igual, no pasa nada. Los españoles eran los cristianos. En Al-Ándalus habían cristianos que eran los que hablaban una lengua romance, que de hecho dijo por toda la cara que era un dialecto del castellano, porque claro, si eran españoles tenían que hablar castellano. Claro. Tenían que ser católicos. Por supuesto, claro. Por collons, ¿sabes? No se puede ser español si no es católico, ¿sabes? Claro. En fin. Pues todavía le llamamos lengua mozárabe porque se sacó...
algo que le sacaba, le estaba jodiendo el discurso por completo, Sí. fue tan listo, tan asombrosamente listo que consiguió encajarlo y le sobrevivió el relato. Impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Y seguimos llamando, llevo todo el tiempo llamándolo a lengua mozárabe. Todo el tiempo. Claro, porque tú, ¿qué nombre le pondrías? Sí, bueno, Mozárabe. está bien. Le seguimos llamando mozárabe. Esto yo he venido aquí a hablar de mi libro, no se nota, ¿verdad? ¿Tú qué nombre le pondrías? O sea, si pudieses cambiar el Pues mira. mozárabe... Span. Span. Que era como los propios andalusíes, hablando en romance, le llamaban a su propia lengua romance. Span. Vale. Sería el endónimo. Vale. Desde luego, primero, es mucho más interesante y además es mucho más apropiado, creo yo, ¿no? Porque Sí. al final es como ellos se veían a sí Claro. mismos, ¿no? Que, mira, te voy a contar una cosa. Estoy con mis alumnos americanos y entonces les hacen tours y les hacen cosas y estamos allí en Sevilla, en la Plaza del Salvador, y está pues el típico tío que está haciendo la guía turística para esta gente. Sí. Y entonces dice, y en el 711 los sevillanos se convierten al Islam. Ah, Claro, porque vemos, tal y como vemos al ejército de los árabes, pues somos musulmanes, todos con turbante Sí, ahora, sí, sí. todos, y no. Y claro, no le di una hostia a ese hombre por compasión y piedad, porque ese hombre pues tiene que comer y tendrá hijos y familia y tal, y no le quiero arruinar el trabajo, pero que no. de hecho, hasta el califato, claro. hasta el califato, cuando llegó Abderramán III, ya era la mitad de la población era cristiana y la mitad de la población cristiana y judía y la otra mitad era musulmana. Pero estamos hablando hasta el califato, hasta el siglo X. Exactamente, que Nueve. siglo IX, que es mucha cantidad de tiempo y sobre todo que lingüísticamente hablando es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que esto es lo que hablaba todo el mundo. O sea, que al final, independientemente de la religión, lo que la gente hablaba en la Sí. calle era esto, no era árabe. O sea, el árabe entiendo que se utilizó también como lengua culta, también por Para la parte de- administración. Y para en el la momento en el que administración, comienza la arabización cultural de Hispania con Abderramán III, el árabe cada vez se empezó a comer más al romance por una cuestión de prestigio. Sí, sí, Y si tú hablabas árabe, significaba que habías tenido estudios. claro. Entonces, claro, la gente hablaba árabe para demostrar que lo había aprendido. Claro, pero eso, o sea, igual que nosotros hablamos inglés por una cuestión de cultura, porque para publicar papers o para hacer cualquier cosa, tal, para tener Claro. internacional, hablas en inglés, ¿no? Y pues el árabe es lo que se hablaba entonces, y ya está. Es que es una cosa muy interesante, ¿no? Que es el tema de cómo nosotros, como mucha gente todavía sigue viendo al andaluz, ¿no? Casi con la misma narrativa que tenía nuestro amigo hace 100 y pico años. Sí, y al final, cuando hablan de los árabes, no, los andalusíes. Claro, ¿quién Los era árabe? andalusíes, sí. ¿Quién era Esta árabe? muralla es árabe. A ver, la muralla no es árabe, la muralla está en España. La muralla es de piedra, la muralla no Para puede empezar. ser árabe. O bueno, lo mejor, una muralla musulmana. Y digo, ¿qué estás rezando la Meca? La muralla, ¿qué me estás contando? Es una muralla ¿Sabes? musulmana, claro que De sí. toda la vida. De toda la vida, vamos. En fin, sí, lo mezclan todo, pero andalusí. Este monumento es andalusí, no es árabe. Es árabe arabizado, pero no es árabe, es andalusí, por favor. Sí. Eso es así. Y otra cosa, porque hay un debate, ¿no?, acerca de dónde viene el nombre al-Ándalus, que hay varias hipótesis. ¿Tú en qué te posicionas dentro de lo que es el origen de la palabra al-Ándalus? Si tienes una posición, o sea, te lo he preguntado así por casualidad. Lo más probable es que venga de Atlántico o Atlántida. Vale. Sí, porque era el nombre, o sea, cuando llegaron los árabes, conquistaron Hispania y le pusieron el nombre en árabe, el nombre al que se le llamaba al otro extremo del mundo conocido, ya en el Atlántico, pero desde el mundo árabe, en árabe. Entonces le llamaron al Andaluz, pero se siguió usando la palabra Hispania. Cuando hablaban en latín o hablaban en romance, usaban España o Hispania. Y cuando hablaban en árabe, usaban la palabra al-Ándalus o Safar, que era la otra palabra. Claro, es en hebreo. Sí, no. ¿También en árabe? Sí, en árabe. De hecho, en la era hispánica, el calendario que se ha usado Sí. en Hispania por prácticamente 1000 años, Sí. se llamaba Tajir al-Safar. Ah, El calendario, o sea, el calendario de Hispania. Que Safar viene de Hesperia, es una adaptación de Hesperia.
Wow, Sefarad también es Hesperia. wow. Sí, pasó del griego, Sí. pasó a la lengua semita, y el occidente, donde se veía al atardecer, Hesperia, Venus, era de hecho el símbolo de Al-Ándalus, la estrella de 8 Sí. puntas, es Venus. Ah, hostia. Las primeras Sí, monedas llegaron se ponía Al-Ándalus e Hispania en el otro en el anverso, Sí. y la estrella de 8 puntas. Lo que pasa es que la estrella de 8 puntas, tal y como la conocemos hoy en día, los dos cuadrados unidos en 45 grados, era un elemento decorativo romano y visigodo. Entonces, cuando llegaron a Hispania y vieron que los hispanos ya tenían su propia Nada, la misa. no le gusta de lo que estamos hablando, no le gusta, no se le ve, no lo puede evitar. De hecho, es I7, ¿por qué está sonando I7? Pa' joder. Bueno, entonces, a modo de conclusión, que podemos estar, que no acabamos nunca, que podemos estar aquí hablando lo más grande. Conclusión, algo que quieras decir, algo que quieras que se quede en el público después de haber visto la entrevista. Frikis del mundo, hablar en mozárabe. Esa es mi conclusión. Esa O sea, es tu conclusión. Esto no es una reconstrucción académica. No. Esto es para usarlo. Esto es para jugar con ello. Canciones. Mira, yo siempre he pensado que el espacio natural de romance andalusí sería la música andalusí, que se hace actualmente. ¿Qué sentido, pensarlo, señores, que hacéis música andalusí que nos estáis viendo? ¿Qué sentido tiene escribir una canción en estilo de música andalusí en castellano? Ninguna. La lengua de los barbarios mesetarios. Ahí está, nos invadieron, nos impusieron su lengua, no le demos esa... Va. Lengua andalusí, música andalusí, cantarme en andalusí, por favor. Claro que sí. Copla en romance andalusí, por favor. Oh, Copla en romance andalusí sea maravilloso. Copla en romance, eso sería muy buena. Mira, os puedo Pero- cantar la falsa moneda. No jodas. Sí, Dale. a ver si me acuerdo. Ipsiaco que tu serás como faluta moneta, que de mano en mano vais en enunu y la queta. Wow. Mira cómo queda de Macho, puta, va, queda o sea, fantástico. Pero esto está de puta madre. Vamos ¿Veis? a ver, vamos a ver. El mozárabe sí, está para usarlo. Frikis, usadlo. Frikis del mundo. Eso es así. Vale, pues vamos. O sea, el ejército de frikis hay que encontrarlo, lo encontraremos. Seguro que hay público aquí que entra en esto. Tú tienes que hacer tu manual de Lo tengo que mozárabe hacer. que sea manual de. Tengo deberes. Exactamente. Tú tienes. Mi espacio como canal de YouTube está abierto para que tú hagas lo que tú quieras con él. Guay. Yo estaría dispuesto a hacer, si quieres, un corto en mozárabe. ¿Puedo vender criptomonedas en tu canal de YouTube? Mira, eso en particular no. Eso en particular no. Ya alguien me hackeó una cuenta de Instagram para eso. Pero si quieres hacer un corto en mozárabe o quieres hacer una cosa rollo un diálogo en mozárabe y le ponemos subtítulos, te lo compro. ¿Lo del corto lo podemos montar? Hay cámaras, hay infraestructura. Vamos a hacer un corto en mozárabe. Hacemos corto en mozárabe. Dicho que... Dicho queda. Está en vivo, ¿eh? Corto de mozárabe. Eso. O sea, está sellado. Guay. Muy bien. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que en el futuro os vais a apuntar al friquismo de Ustedes lo sabéis, lo lleváis dentro. Primero, hay que dejar de decir mozárabe. Vamos a decirlo bien. Spam. Frikis del spam. Venirse. Venirse y que bueno, haremos más cosas, buscaremos la manera de hacer algo más en mozárabe y nada, Venga, yo. muchísimas gracias. Ay.